Padre, venimos a tu mesa con gozo, en fe, convencidos de que tú has preparado el pan de vida que hoy vas a entregarnos a cada uno en particular, porque lo haces en nuestro espíritu, y gozosos de poder participar como familia en ver el producto de tu obra en cada corazón. Gracias por darnos este privilegio y así como lo valoramos, queremos hoy darte gracias por despejar nuestras mentes y guardarnos de toda distracción, de toda obra del diablo que busca robar la semilla de verdad que tú quieres implantar hoy en nuestros corazones. Gracias por continuar tu trabajo en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si has estado participando de la mesa de Dios, puedes ir creciendo en revelación, entendiendo a qué has sido llamado, de qué se trata tu vida en Dios como su hijo o su hija, y llegando a claridad en la importancia de permitirle a Él establecerte. Hay una escritura que dice que Él mismo nos perfecciona, nos establece, etcétera, y habla del proceso que Él tiene que realizar en cada corazón. Nosotros no podemos jamás lograrlo, pero sí podemos estorbar que Él lo cumpla en nuestra vida. Francamente, esas son las dos opciones que tenemos. O vivo enfocado en permitirle a mi Abba cumplir su propósito en mi vida, o vivo estorbando que lo cumpla. Y eso, tener esa claridad, llegar a esa sencillez de entendimiento, ¿no? Va a librarnos de muchas distracciones, de muchas cosas que no son la obra de Dios. Recuerda que mucho del trabajo de Dios es rescatar las palabras que hemos utilizado, frases que hemos utilizado, incluyendo muchas de la escritura, pero interpretadas humanamente y torcidas por el enemigo, porque esa es una de las obras del enemigo, es como tuerzo la verdad para que te desvíe a obras muertas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si yo no llego a claridad de que todo lo que el Espíritu Santo me comunica de la verdad que Jesús es, va a ser cumplido en mi vida por mi Padre. Que yo no tengo que hacerlo, Él lo va a hacer en mí. Y yo voy a manifestar en mis acciones, en mi conducta, en mi vivencia, el producto de lo que Él está haciendo adentro de mí. Pero eso es como funcionan las cosas. Por eso el Espíritu Santo declara en Efesios 2, somos hechura suya. ¿Sí? Ahora, cuando personalizas eso y empiezas a recibir entendimiento de qué estás diciendo, qué se está diciendo, pues el Espíritu Santo te lleva a ver que, en efecto, somos producto del trabajo de Dios desde nuestro nuevo origen. Sí, porque si bien Él nos dio la existencia humana en términos de formarnos en el vientre de nuestra madre y demás, pero esa es una obra preliminar a lo que su propósito es para cada uno de nosotros. Entonces, la obra de Dios se
inicia en la obra de misericordia, ¿verdad? Lo que Jesús ya hizo y el trabajo de Dios para traernos a Jesús. Y vamos a permitirle a Él hablarnos de esto. Cada persona, cuando yo vine a Jesús, no fue porque, y esto, Lulusol, te lo comento con todo amor y respeto, aunque nosotros pensamos que andamos buscando a Dios, Marco Escoto nos ha dicho otras veces, yo anduve buscando a Dios, pero la realidad es al revés, es inversa. Sí, porque el que te atrae a Dios, te atrae a Jesús con cuerdas de amor, es Él. Y esa es su declaración. Él dice, con amor eterno te he amado, por tanto, con misericordia te he atraído. ¿Sí? Y algunos le damos muchas vueltas al asunto, ¿no? Muchas cosas contra el aguijón, como Jesús le dijo a Saulo de Tarso. Pero finalmente, amor gana. Y cuando venimos a ese momento de entregarle el corazón a Jesús, de invitarlo a que Él entre a ti conscientemente, pues la obra de misericordia ahora se consuma en que la redención, el pago que Jesús hizo, se te aplique. ¿Sí? Y esto tiene que ser hecho individualmente. El pago está hecho universalmente, pero solo está aplicado a aquellas personas que le reciben. Y entonces procede, una vez redimido, la redención no puede dejarte en tu estado esclavo. ¿Sí? Pero ese es el proceso. Dios te atrae con su misericordia, llega un momento en que le abres el corazón. Le abres el corazón, el pago efectuado por Jesús se te aplica, estás redimido. Ya no eres esclavo, ya no eres sujeto de maldad, pero no se te puede dejar así porque ese es un estado de víctima, es un estado de corrupción, es un estado terrible. Entonces, ¿qué procede? La salvación ahora te lleva a la regeneración, a hacerte de nuevo. Y regenerado, que es como hemos ya visto tantas veces, una obra instantánea eh, que no requiere de tiempo porque Dios la ejecuta eh, y te resucita juntamente con Él. Bueno, esa obra de Dios ahora ya te ubica en Cristo. Si tú ves lo que dice el Espíritu Santo sobre dónde estás, porque este es otro engaño terrible, ¿no? Que nos vemos lejos de Dios. Un día voy a ir a la gloria, si es que alcanzo, ¿no? Voy a llegar a las puertas del cielo y allí va a estar Pedro y a ver si me deja entrar, ¿no? ¿Quieres la verdad? Efesios capítulo 2 dice que ya estás sentado o sentada juntamente con Jesús a la diestra del Padre en calidad de hijo. Ya llegaste, ya estás. ¿Sí? ¿Y dónde ocurre eso? En tu espíritu. ¿Por qué? Porque en tu espíritu está Abba, el Padre, está Jesús, estás tú, está el Espíritu Santo. Entonces no estamos tratando de llegar un día, sino estamos siendo enseñados a vivir lo que ya somos y donde ya estamos. Físicamente estamos en la tierra, pero el sistema que gobierna a la raza humana en la tierra, que Dios le llama el mundo, ya no nos sujeta, ya no somos del mundo. ¿Y para qué estamos en el mundo? Para vencer con el bien el mal. Puedes ver en el ágape anterior lo que Dios nos introdujo en detalle
Vamos ahora a entendernos, pues, funcionando en esta realidad, ¿sí? Hemos nacido de Dios, somos la casa de Dios. Nunca más compres la idea de que la casa de Dios es un edificio hecho por manos de hombres. Lee Juan 17, Hechos 17, perdón, donde el Espíritu Santo declara firme, clara, inequívocamente que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por hombres, por las manos de hombres, como si Él necesitase de algo, siendo que Él es quien da vida y todo a todos. Y eso va a romper muchos esquemas y muchos engaños en tu corazón, porque el lío de los que ya hemos nacido de nuevo es el entendimiento no renovado, ¿sí? Y el que elige seguir en un entendimiento no renovado, elige no disfrutar de la vida que ahora le es dada como hijo. Y por eso el Espíritu Santo dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque ya es dueño de todo. No te veas allí, ¿sí? No te aceptes en ese estado. Tenemos que crecer. Y hoy, por boca de Juan Pablo, Dios nos introdujo a esta escritura de Primera de Pedro, capítulo 2, donde dice que como recién nacidos, deseemos la leche espiritual no adulterada, por la cual vamos a crecer para salvación. Ahora vamos a trabajar aquí un poquito con el Espíritu Santo. Crecer para salvación. ¿De acuerdo? Crecer para salvación. ¿Qué es eso? Bueno, el crecimiento de los nacidos de Dios es en la semejanza de Jesús. En Efesios capítulo 4, el Espíritu Santo nos habla muy claramente al respecto y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Entonces, Romanos 8 dice que vamos a ser hechos conformes a la imagen de Jesús para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Crecimiento es crecer en la semejanza de Jesús. Para crecer en la semejanza de Jesús tienes que haber nacido en la semejanza de Jesús. Y déjame ilustrarlo, por favor, con una milpa. Una milpa es el producto de una semilla de maíz. Cuando esa semilla germina, la plantita arraiga y saca su primera tallito, ¿verdad? Y luego crece hasta ser madura y fructificar. Tienes una milpa, una planta de maíz. Bueno, mira a Jesús, nacido de Dios, de la semilla, del maicito, ¿verdad? De Dios en esta ilustración. Y él ya creció y mira una milpa frondosa, llena de mazorcas, una chulada. ¿Ok? Jesús está perfecto, pleno. ¿Y sabes qué? Jesús es idéntico en todos los aspectos al Padre, a Abba. Es muy importante registrar eso. Ahora vienes tú a la familia divina. Y tú naces de la misma semilla. Primera de Pedro, capítulo 1, el Espíritu Santo dice que hemos renacido
no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Simiente. Eso es la semilla que engendra la vida. En el caso de la milpa, un grano de maíz. En el caso tuyo, la simiente o la semilla de Dios. ¿Vamos bien? Juan capítulo 1, verso 13 dice que los que recibimos a Jesús, Juan 1:12 dice que se nos fue dado la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios y que ya no somos engendrados de linaje de sangre, ni de voluntad de la carne o naturaleza humana, ni de voluntad de un varón terrenal, sino que ahora somos engendrados de Dios. La semilla. Entonces, al igual que Jesús, hemos nacido de la misma semilla, del mismo papá. Solamente entonces puedes crecer en su semejanza, porque si fueras nacido de otra semilla, jamás vas a crecer en la semejanza de Jesús. ¿Cómo? ¿Me entiendes? Si tú siembras una semilla de maíz, nace una milpa. Si siembras una semilla de calabaza, nace una calabaza. La calabaza nunca va a ser la semejanza de la milpa, del maíz, jamás. Imposible. Ya está escrito eso en tu corazón. ¿Eh? No por ti, no en tu memoria. Porque algunos traemos la Biblia aquí, registrada, pero no la traemos escrita aquí. Y esto es un problema. Saulo de Tarso traía la escritura aquí, bien pegada, pero no había nada de eso aquí, en su corazón. ¿Y qué resultó siendo? Enemigo de Dios. Cuida, pues, que lo que crees esté en tu corazón y no en tu intelecto. Porque lo que Dios escribe en ti vivifica, da vida. Lo que yo meto a mi cabeza a la fuerza es muerte. La letra mata. El espíritu vivifica. Bien. ¿Cómo le hago entonces para que lo que yo estoy creyendo sea en realidad algo que Dios ha escrito en mí? Pues vivo el proceso divino. Escucho a Dios, le creo, elijo creerle, fiel para cumplirlo en mí. ¿Te das cuenta? El camino divino nunca te lleva a que tú hagas las cosas. Cada vez que te encuentres, es que Dios quiere que yo haga. Estás engañado. Estás viviendo un engaño y vas a seguir fracasando en tus intentos por cumplirlo. Y por favor, tengamos todos claros, bien claro el hecho de que no estamos bajo el viejo régimen. En el viejo régimen dado a la humanidad, sí, tú tenías que esforzarte por cumplir las ordenanzas que Dios le dio a la raza humana. Pero Cristo vino a hacernos libres precisamente del yugo de la ley, porque la ley fue dada a seres pecaminosos, esclavos de maldad. Nosotros estamos en un nuevo pacto que es
dado a personas nacidas de Dios. ¿Qué diferencia? Hijos de Adán, malvados. Hay que darles una ley que gobierne su maldad. No mates, maldad. No mientas, maldad. No robes, maldad. No difames, maldad. No adulteres, maldad. ¿Te das cuenta? Ya no eres eso. ¿Qué se aplica a nosotros? Leyes vivas. ¿Sí? La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si vives el proceso dado a los hijos, que es el Espíritu Santo te muestra verdad, tú la recibes en fe. Fe quiere decir que Dios lo va a cumplir en ti. Y vives en fe el proceso del cumplimiento, porque Dios nunca te va a presentar algo que Él no esté listo a hacer en ti ahora. ¿Sí? Entonces Él te habla de hijo, hija, sé benigno. ¿Qué quiere decir eso? Vence con el bien el mal. Eres benigno, vive benignidad, porque esa es tu naturaleza. Eso es lo que eres ahora. Bueno, tu mente no renovada va a alegar, ¿sí? Y allí pegadito va a estar el diablo y sus acomedidos para recordarte todas tus maldades. ¿Ya te pasó? De forma que no te atrevas. ¿Cómo te vas a atrever tú a declararte justo, a declararte, a igualarte a Jesús, a asemejar? No, eso es un sacrilegio. Si sigues oyendo la voz del diablo, pues no vas a crecer para salvación. Crecer para salvación. Pero si te atreves a creerle a Dios y creerle fiel, creerle verdadero, número uno, Él no te va a mentir. Número dos, creerle fiel para cumplir eso en tu vida y poderoso. Entonces, en fe, en esa expectativa de que Él cumpla en ti lo que te habló, vives el proceso de su obra en ti. Y eso incluye el proceso de santificación. Por eso Jesús en Juan 17 no solamente dijo, ya no son del mundo, guárdalos del mal. Él dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ya eran del mundo, vienen todavía llenos de cochambre, de cosas que agarraron allá. Engaños, etcétera, etcétera. Pero ahora, Padre, tú santifícalos. Bueno, otra vez, recibes, gracias, Padre, por engendrarme. Gracias, Padre, por hacerme nacer de nuevo. Gracias, Padre, por destruir juntamente con Jesús en la cruz a mi hombre viejo. Cada verdad que te es presentada, la procesas en fe. La das por hecho. ¿Sí? Por eso Dios dice, diga el débil, un día Dios me va a hacer fuerte. ¿Qué dice? Fuerte soy. Diga el pobre, ay, un día Dios se va a acordar de mí, me va a echar su bendición y voy a tener. No, dilo ahora, rico soy. Y da la razón, por lo que Dios ha hecho en mí. ¿Se prendió el foco? Si yo no vivo la obra de Dios, si no la permito,
pues sigo aceptándome desprovisto, esclavo, limitado, corrupto, etcétera, etcétera. Pero si voy a vivir la obra de Dios, tengo que ubicarme en la verdad que Él me presenta. Y una vez que me ubico allí, ahora tengo que perseverar allí durante el proceso del cumplimiento. ¿Sí? Es muy diferente vivir la santificación como nacido de Dios a querer vivir una santificación falsa como pecador. Si tú sigues en tu concepto siendo pecador, pues no tienes remedio. ¿Me entiendes? Porque, mira, si Jesús dio su vida para redimirte del pecado y luego Abba te unió a Jesús en su muerte para que se acabara tu existencia como esclavo de pecado y te resucitó juntamente con Jesús, engendrándote de su propia semilla. Pero déjeme ponerme a mí en el ejemplo, pero yo insisto en que eso no sucedió, en que yo sigo siendo hijo de Adán, sigo diciéndole a Dios, porque tú conoces mi condición, Salmo de David, tú te acuerdas que soy polvo, hijo de Adán, fue Adán a que Dios le dijo, polvo eres, y en pecado me concibió de madre, mi madre, no tengo para dónde hacerme, porque pues así nací. Y tú me conoces así, y yo así soy, y por eso te pido que me ayudes, que me eches la mano, porque pues yo cómo le voy a hacer. Eso es ser necio. Tengo que permitir la renovación de mi entendimiento, vivir esa renovación. Y eso entonces requiere que cada vez que Dios me presenta verdad, como niño recién nacido, yo la reciba, pero deje que esa verdad cumpla el propósito por el cual me es dada. Y el primer propósito de la verdad es traerme a fe. Es traerme a la certeza de lo que espero, a la convicción de lo que todavía no veo. Todavía no veo el grado de santidad en mí que hay en Jesús. Pero ¿sabes qué? Sé quién me lo prometió. Y estoy convencido de que la obra que él ha iniciado la va a ¿qué? A perfeccionar. Eso es fe. Fe es estar expectante, viviendo el cumplimiento de lo que Dios se ha comprometido a hacer de mí, conmigo. Asegúrate que eso ya quede clarísimo en tu vivencia, no nada más ahorita en tu entendimiento, sino que así vivas las cosas. Y entonces estás ubicado en fe para vivir el cumplimiento de Dios. ¿Y cómo cumple Dios su promesa? La cumple en estos 4 maravillosos procesos o operaciones del Espíritu Santo. Revelación, entregarte verdad, traerte a fe. Redargüimiento, en fe, fíjate, en fe, ahora Dios puede mostrarme las cosas que están en mí que no son obra suya. Redargüimiento, nosotros lo veríamos al revés, ¿no? Primero redargüimiento para que yo me deje limpiar para que Dios me traiga fe. No, Él empieza con fe. Primero ubícate aquí, acéptate nacido de mí,
párate firme allí y ya no te aceptes corrupto. Pero padre, mira, lo que pasa es que cuando a mí me insultan, todavía se me retuercen las tripas. Déjate santificar ahora, pero párate en ser nacido mío, en fe. No eches reversa, no te retractes de la promesa que te he hecho. Ahora vamos a vivir la santificación, que es la obra de Dios para erradicar de mi interior, de mi entendimiento, de mi corazón, todo aquello que no es divino. Bueno, si aprendo a vivir redargüimiento en fe, el producto de redargüimiento es libertad. Jesús dijo en Juan capítulo 8, si en verdad eres mi discípulo, entonces vas a escuchar lo que yo te digo y vas a guardarlo. ¿Qué es guardar su palabra? No es ir a hacerlo. Guardar su palabra es guardar su promesa. Es precisamente lo que estamos hablando, es vivir fe. Es gracias, te tomo la palabra y de aquí en adelante vivo tu compromiso de cumplirla en mí. Eso es guardar su palabra. Tú me diste tu palabra, yo respeto tu palabra. Me la diste en promesa, me la cumples. Eso no es faltar el respeto. Eso es fe. Entonces, si, por ejemplo, la promesa fuera, aquí está un terreno lleno de espinos, piedras, es un muladar, aparte de eso. O sea, no nomás son las piedras y los espinos, es que está lleno de basura, está lleno de mortandad, es una cosa horrible. Y Dios te trae y te dice, aquí te voy a construir un castillo. Y tú le tomas la palabra. ¿Qué sigue? ¿El castillo o la limpieza? ¿Ya viste cómo funciona la cosa? Entonces, si no vivo la limpieza en fe, si cada vez que Él me muestra las cosas que en mí no están, no son santas, están corruptas, los engaños en que he creído, y yo me desbarato, ya ves, yo sabía que yo no era bueno, yo no doy el ancho, yo no sirvo para esto. Hermanito, hermanito, o sea, ¿cuándo vamos a crecer para salvación? El que empieza a crecer y a entender cómo somos salvados, pues se goza en vivir el redargüimiento, porque sabes que llegó el momento de ser hecho libre, de que esas cosas ya no habiten en ti, de que ya no tengas que estar batallando con eso que te ha avergonzado, que te ha disminuido, etcétera, que te ha limitado. El redargüimiento es una obra gloriosa, necesaria, maravillosa, poderosa de Dios, hecha en amor. Es una obra de amor. Bueno, es, creo que el Espíritu Santo te está haciendo patente la importancia, el peso que tiene en tu proceso de crecer para salvación, vivir correctamente esta
operación de redargüimiento. Y mira, Dios es rápido en sus obras cuando es permitido, pero es paciente cuando es estorbado. Y todo lo que necesita él para ser estorbado es un argumento que tú aceptes en ti. Un pero. Y esos van a levantarse desde adentro de ti. Esos argumentos van a salir. ¿Sí? Qué maravilloso hoy es escuchar en boca de nuestros hermanos y hermanas el que empecemos a vernos. Es que yo soy pámpano, es que en mí se debe manifestar Dios. En lugar de los argumentos de, sí, pero yo no. ¿Qué produjo esa libertad de poder atreverte a verte como pámpano en Dios, de Dios? Pues una obra de santificación que ha destruido un montón de argumentos que estaban allí antes. ¿Sí? Entonces, yo quiero avanzar a ser como Cristo, pero no quiero vivir este proceso. Pues entonces no crezco. Puedo seguir recibiendo revelación, pero no va a haber crecimiento. Puedo hablar de las cosas que estoy escuchando, de las maravillas, de esto, qué bueno fuera, pero cuando viene a la vivencia, que es lo que comprueba la legitimidad de la verdad de Dios. Mira, Dios no está en el negocio de apantallarnos con lo que Él sabe. Él está en el negocio de hacernos conformes a Jesús de manera perfecta, absoluta. Y esto es cómo lo hace. Entonces, cuando te enfocas y te resuelves a permitirle hacer su trabajo en ti, no le dictes, no le des tu opinión, no lo ayudes. Sí, porque a veces venimos, Padre, ya me di cuenta que me hay orgullo y mira, pues, y le empezamos a dar instrucciones de cómo nos va a limpiar. No, hermanito, hermanito, o sea, no, por favor, no compliques las cosas. La manera más veloz y más sencilla es dar gracias. Padre, gracias por mostrarme lo que ahora vas a limpiar en mí. Gracias porque no me lo estás diciendo para condenarme. El Espíritu Santo empieza a darte qué hablar, ¿sí? No hables de tu costal. Párale. Recibe del Espíritu Santo la oración correcta. Es la única oración correcta, la que Él te dé. Porque se nos dice claramente en Romanos 8, no sabemos pedir como conviene. Finalmente, el Espíritu Santo tuvo que traerme a mí a esta claridad y a aceptar, porque pues en mi ignorancia anterior yo pretendía saber orar, ¿no? Era uno de mis deportes. Pero cuando él empezó a hacerme ver, no importa cómo le hagas, cuánta escritura hables, la única oración correcta es la que te es dada. Y para eso tienes que aceptar que se te dé. Entonces, dar gracias en redargüimiento, en cada operación del Espíritu, es importantísimo. Es recibir, dar gracias y escuchar. En la Escritura, el Espíritu Santo nos aconseja, dice, es mejor que calles en la presencia de Dios y que no ofrezcas la oración de los necios. Hola.
Pero ese silencio no es que nunca digas nada, porque la confesión es muy importante. Recuerda, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres crecer en salvación? Crecer en la semejanza de Jesús son sinónimos. Entonces tienes que hablarlo, pero en la secuencia correcta. Creerlo en tu corazón, fe, mi Padre va a cumplir esto en mí, confesarlo con tu boca, como eres guiado. Porque lo que crees, eso es lo que hablas. Esa es tu verdadera realidad, tu verdadero estado. Entonces, si en ti todavía está la capacidad de declararte, de confesarte hijo de Adán o hija de Adán, es que soy humano. Pues no le has creído a Dios, que Él te ha renacido. Punto. ¿Qué haces? Si llega el momento en que te das cuenta que estás allí, vive redargüimiento en fe. Padre, gracias por mostrarme que no te he creído. No vengas, es que yo soy un incrédulo y Padre, soy un testarudo y un necio. Óyeme, te estás arraigando más en no ser hijo en lugar de aceptarte en fe. Gracias por mostrarme este engaño, Padre. Aquí está mi corazón para que me limpies. Guíame. Ya. Se te va a ser mostrado lo que sigue. Van a venir eventos, situaciones que van a manifestar la profundidad de ese engaño y tú vas a ser invitado a declararte libre. Yo no soy esa persona. ¿Por qué? Porque la excavación, el desarraigo, todo eso, Dios lo hace en su poder. Tú tienes que ocuparte de eso. Tú lo que tienes que aprender a hacer es a aceptarte en la verdad que Él te dice. Regreso a Juan 8. Jesús dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Sí? Entonces, en redargüimiento es donde vienes al conocimiento de la verdad, no en revelación. En revelación, tu entendimiento es alumbrado para que veas lo que Dios quiere hacer realidad en ti. Eres invitado a fe. Pero conocer quiere decir vivirla. Si es vivencial. Entonces es magnífico cuando se me abren los ojos y digo, wow, qué hermoso ser benigno, vencer con el bien el mal. Pero es en redargüimiento donde ahora esa maldad que has albergado, toda esa ideología de yo no me dejo, de a mí nadie me la hace, como dicen, se me olvidó ahorita la frase, pero todas las que hay en la vivencia humana de emparejarse y de esto y de aquello y de todo lo demás. Ahora tiene que venir Abba por el Espíritu Santo a santificarme de todo eso. Porque no voy a ser benigno de vez en cuando. Tengo que ser benigno como Jesús lo es, siempre, bajo toda circunstancia, toda situación, en todo momento. ¿Sí? Y eso va a ser producto del trabajo de Dios. Bueno, Él no va a empezar llevándome a instrucción en justicia. Mira, hijito, eres benigno, ahora vive benignidad así. Cuando aquí adentro todavía traigo raíces, ideologías, creencias que son opuestas. Eso sería una obra falsa. Eso es lo que la humanidad trata de hacer. Ya me di cuenta
Y Dios quiere que yo me arrepienta, y el arrepentimiento humano se explica como que yo deje de hacer lo malo y ahora haga lo bueno por mis pistolas, en mi capacidad. Entonces cuenta la historia de una persona que era, era de armas tomar, ¿no? Y era respetado en su población porque sabían que si se metían con él, él no se medía, y el que se la hacía se la pagaba, etcétera. Esta persona viene a Jesús, cambio de corazón, empieza a vivir el abuso de todos, la burla de todos, y un día se cansa y dice, mire, yo ya me convertí, pero mis pistolas no. Y algunos andamos así, dándonos licencias, ¿sí? Si le permites a Abba redarguirte, te va a santificar. Filipenses capítulo 5 dice, y el Dios de paz me santifica por completo. No fraccionalmente. Sí, es una obra de perfeccionamiento, pero la promesa es que voy a quedar tan limpio e incorruptible como Jesús lo es. Entonces, redargüimiento va a ocurrir en ciclos, ¿no? Voy a ser pasado por aquí una vez, voy a ser pasado por aquí otra vez, voy a ser pasado por aquí otras veces, hasta que mi Padre quede satisfecho de que me ha limpiado por completo. Y así lo dice. En el Antiguo Testamento Dios dice, me voy a sentar y los voy a afinar como se refina la plata, como se refina el oro, 7 veces. Bueno, por favor, no uses matemática humana para las 7 veces. ¿Okay? Habla de etapas de perfeccionamiento que Dios va a operar en ti para llevarte, entonces, libre de un engaño, a que te veas, en este caso, benigno, por ejemplo. Que todos esos argumentos y todo eso que operaba en contra de lo que Dios habla de ti, queden derribados, y ahora tú te veas y te aceptes nacido de Dios y por lo tanto benigno, hacedor de bien, sin posibilidad de hacer el mal, en la capacidad, fíjate bien, en la capacidad de hacer el bien a todos. Ahí viene la corrección, ¿sí? Y recuerda que corrección no es el acto de castigarte, es el acto de renovar tu entendimiento, de corregir cómo te entiendes, cómo te ves, cómo todo tu raciocinio tiene que ser ahora adecuado a la naturaleza divina, a la realidad divina. Otra vez, ¿con qué entendemos esto? Con Jesús, la mente de Cristo. Por eso en Romanos 2 dice que se nos ha dado la mente de Cristo. Pues en corrección, ahora el Espíritu Santo, que te ha santificado, empieza a escribir en tu corazón las definiciones de tu nueva persona. Y si empieza a ser escrito en mi corazón que soy benigno, porque esa es mi naturaleza, también empieza a ser escrito en mi corazón cómo soy benigno. Y entonces, otra vez, recuerda 2 Corintios 3:18.
El Espíritu Santo te va a mostrar a Jesús para que tú lo veas sin filtros y seas transformado en la misma imagen que Él. Así que el trabajo del Espíritu Santo es mostrarte cómo Jesús es benigno. Y tú entonces, otra vez, fe, te aceptas así, por nacimiento, por naturaleza. Qué diferente y qué sencillo, porque mira, el ser humano se acepta en su condición y la vive. Y así éramos. Es que yo así soy. ¿Qué quieres que le haga? No, es que tienes que cambiar y no se vale. Pues sí, pues yo trato, pero es que así soy. Bueno, vamos a aplicar eso mismo a la naturaleza divina. ¿Sí? Dios es amor. ¿Qué hace? Ama. Pero es que no debes de amar a lo... No, es que yo así soy. Y eso es incambiable en mí. Yo voy a amar a mis enemigos. Y soy benigno, les voy a hacer el bien. ¿Hasta qué grado les voy a hacer el bien? Fíjate que no nada más voy a redimirlos de su esclavitud, voy a pagar sus faltas, pero los voy a rehacer mis hijos y les voy a heredar mi reino. ¿Ya te bastó eso para benignidad? Entonces ahora, en corrección, el Espíritu Santo va a estar trabajando para darte entendimiento de qué es ser benigno, qué es ser amor, qué es ser paz, qué es ser gozo, qué es ser paciente, etcétera. Todo lo que Jesús es para que tú lo seas. Y aquí entra otra vez fe, ¿sí? Todo empieza con fe y se vive en fe. Por eso Jesús es el autor y ¿qué? Consumador. Porque aquí en medio hay un proceso, las 4 operaciones del Espíritu Santo. Entonces, empiezas a ser invitado, invitada a reconocerte en semejanza con Jesús. Tu entendimiento está siendo renovado. Y esto es vivencial, otra vez. Así que Chris anticipa más oportunidades de con seres humanos alrevesados, donde vas a ser invitada a vivir corrección. Lo que nos contaste es el inicio. Padre, yo no sé cómo vivir esto. Empieza el Espíritu. Es que mira, así eres benigna, así le haces el bien. Y eso resulta en algo maravilloso, como tú lo indicaste, porque las personas que Dios permite que nos agravien, Él quiere tornarlas en hijos. Por eso somos pámpanos, que nos van a venir a pegar de mordidas y van a comer amor, van a comer paciencia, van a comer misericordia. Y cuando le dan la mordida a la misericordia, al amor, se van de espaldas porque esperaban maldición, esperaban ira, esperaban revancha, amargura. ¿Y cómo va a ser que te pegue una mordida y supo tan bonito? ¿Eh? ¿Qué es eso? Pues el que no está listo a vivir eso, obviamente no lo entiende y rehúsa. Y yo no quiero ser el tapete de nadie. Bueno, sigue en tu orgullo, en tu necedad. Mi papá va a ganarte con su amor. Pero cuando entres a vivir salvación, esto es lo que va a suceder.
Crecer para salvación es crecer en la semejanza de Jesús. Entonces, está siendo corregido tu entendimiento en corrección, la operación de corrección, lo vives en fe y conforme te aceptas, porque francamente la corrección es que te aceptes igualito a Jesús y que entiendas qué es eso. Y entonces está construyéndose en ti una identidad divina, está siendo escrita. Con esa identidad divina, entonces eres llevado al ejercicio de esa identidad divina. Eso es la cuarta operación, instrucción en justicia. Porque eres benigno, así es como se hace el bien. Pero la instrucción en justicia es algo maravilloso, porque ¿sabes qué? Nunca ocurre como en el caso humano, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a ser, quieres ser piloto de aviones, pues tienes que ir a quien te enseñe, ¿verdad? Y mientras estás en la escuela, los instructores obviamente tienen que ser pilotos y tienen que enseñarte la teoría y la práctica de volar un avión. Pero llega un día en que el instructor se va a bajar del avión y te va a decir, lo que has aprendido, ahora hazlo tú solo. Y tienes que agarrar esa máquina y atreverte a irte solo, sin quien agarre los controles y suba y aterrice y le dé vueltas al avión, etc. Eso nunca va a suceder en tu vida con nada. ¿Sí? O sea, él nunca va a decir, ahora sí ya sabes ser benigno, ahora dale. Y tú tienes que ir a hacerlo por tu cuenta. Porque toda la instrucción del Espíritu es para traerte a vivir comunión, a ser uno con Dios. Entonces, la instrucción en justicia es participar de la benignidad que Dios es, participar del amor que Dios es, participar de la paz que Dios es, participar del gozo que Dios es, etc. Y andar con Él en sus obras. Tú vas a ser el conducto por el cual Abba haga sus obras, igualito a Jesús. Juan 14, Jesús dice, las palabras que yo les hablo no son mías. El Padre que mora en mí hace las obras. Y el que en mí crea, lo que yo hago, lo va a hacer él también. ¿Ves la promesa? Acepta esa promesa. Vive esa promesa. Permítele, Abba, el gozo de verte siendo uno con él. Esa cuarta operación del Espíritu Santo es para enseñarnos, habilitarnos a vivir comunión. Nunca, jamás seremos autónomos. Ni en lo más íntimo, ni mucho menos en lo externo. Porque lo importante es lo que ocurre en tu corazón. ¿Sí? Muchos estamos enfocados en las obras de Dios externas. Queremos milagros, portentos, maravillas, señales, etcétera. Y Jesús dijo, la generación perversa busca señales. Escucha bien eso. Pero no les será dada otra señal más que la que se le dio a Jonás.
Pero los hijos, ¿qué buscamos? Comunión, comunión. Y entonces lo que importa es la obra divina hecha en ti. El resto viene por añadidura. Si te atreves a vivir no solo la revelación, entrar a fe, sino permitirle a Dios cumplir lo que aquí te presentó, viviendo el redargüimiento, viviendo corrección. Entonces, la cuarta operación es, ahora crece. ¿Te das cuenta qué es crecer para salvación ahora? Crecer para salvación es ser hecho como Jesús es. Tiene nada que ver con irte al cielo o no irte al infierno. Eso es tontería. Tiene que ver con lo que eres. Y por eso el propósito de nuestro Padre es que sus hijos vivamos su salvación aquí, ahora, en este mundo, en medio de un ambiente malvado, lleno de iniquidad, que Él manifieste su poder, su amor, su gloria en sus hijos por lo que Él está haciendo aquí adentro. Y cuando ese hijo, esa hija empieza a manifestar la naturaleza divina en relaciones divinas con los humanos, la salvación está comprobándose, está manifestándose en ese hijo o esa hija. Ahora, algunos en la familia divina hemos complicado las cosas porque no hemos aprendido a vivir esto que hoy Dios nos habla. Y entonces hemos creado rutas alternas, ¿no? Y toda ruta alterna le abre la puerta al enemigo, es contraproducente y los resultados lo demuestran. ¿Qué hacer cuando ese es tu caso? Sencillo. Regresa a fe. Todo donde yo he tratado de implementar lo que Dios me mostró, he hecho un desastre, ¿sí? No importa que lo haya hecho con las mejores intenciones. No produce nada divino. ¿Cómo actúo una vez que ya estoy allá metido, embrollado en tantas cosas, ya compliqué mi vida, la de otros, etcétera, etcétera? Regreso a fe. Y fe es venir a mi Padre y decir, gracias por tu misericordia, que cubre mi necedad, todo lo que he andado haciendo, diciendo, tratando. Gracias por tu amor por mí. El Espíritu Santo te va a guiar. Eso tenlo por seguro, porque es muy importante tener presente que los ojos de Dios están atentos a ti, a lo que está viviendo tu corazón. 24/7 Él está atento a ti. En amor. Sí. No con su garrote aquí para ver cómo te da tu merecido. Ya salgamos de ese engaño. Si ese fuera el caso, pues todo, todo este asunto de Jesús sería una burla. El castigo lo vivió, lo sufrió y lo pagó Jesús por todos, sin excepción. Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros.
Entonces, para ti, para mí, hay misericordia en nuestro estado de desgracia. Quiero que entiendas eso. Desgracia no es lo que el mundo llama desgracia. Desgracia es no vivir en la gracia de Dios, no vivir regenerado. Entonces, sí, el humano es desgraciado porque no hay gracia en él. Pero para ti, para mí es venir, recibir la misericordia, recibir el perdón y entrar a fe. Ahora, Padre, aquí estoy para que cumplas en mí tu promesa. Gracias por amarme así. Gracias por soportarme en mi necedad. Gracias por tu paciencia. Me has comprobado tu amor. Eso es amor. Es que hoy yo pueda venir a ti. Y mira, ese es el corazón de Dios. En Isaías Dios dice, mira, venid, ven, vamos a hacer cuentas tú y yo. Ay, qué miedo, ¿no? Pero escucha lo que sigue. Si te atreves, si aceptas que yo haga cuentas contigo, mira lo que voy a hacer. Si tus pecados fueren negros como la grava, como la nieve, los voy a emblanquecer. Y si fueren rojos como el carmesí, los voy a tornar como lana blanca. ¿Qué te dice eso? ¿Te das cuenta del engaño que en nombre de Dios la religión predica, enseña? Es un vil engaño. Es diabólico. Y es tiempo que los hijos de Dios vivamos verdad y no mentiras, no engaños. Hay una canción que Dios nos dio que habla de esto y empieza con un humano que todavía no se conoce en el amor del Padre, diciendo, ¿quién soy yo para ti? Le habla a Dios, le pregunta, le dice, ¿acaso soy un esclavo, una víctima del pecado? Y Dios responde y le dice, deja de oír mentiras. Y empieza a decirle, ¿quién eres para mí? Ahí está, la pueden pedir o ya la tienen. Yo les aconsejo que salgamos del hábito de oír la música X, Y, Z para oír al Espíritu en la música. Entonces, amada familia, crecer para salvación. Hoy Dios nos ha puesto las piezas, el sistema, cómo funciona esto, cómo lo hace Él en nosotros. El crecimiento lo da Dios. ¿Has oído eso? Está en el libro de Corintios, la carta a los Corintios. El crecimiento lo da Dios. ¿Cómo lo da? Trayéndote a fe en revelación, limpiándote, santificándote en redargüimiento, dándote la mente de Cristo en corrección y viviendo comunión contigo en instrucción de justicia. Puedes pedir algo más. Y eso está listo 24/7 para los hijos. Es el anhelo de nuestro Padre, que crezcamos para salvación. Abba, gracias por hablarnos tu verdad, por invitarnos a participar en el proceso que nos salva y que nos
trae a semejanza con Jesús. Gracias por lo que estás haciendo en cada corazón dispuesto. Y gracias, Padre, por el privilegio y el amor que nos ha sido dado de ser llamados hijos de Dios. En Jesús te damos gracias. Amén. Adelante. ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? ¿Soy acaso un fracaso? Víctima del pasado. ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? Soy un pobre esclavo del temor y pecado. Ven, escucha mi voz. Deja de oír mentiras. No temas a mi luz, pues en ella descubrirás cómo es que te veo. Lo que para mí vales. Ven, escucha mi voz. Mi verdad hoy recibe. Tú eres para mí la niña de mis ojos, el amor de mi vida y mi sueño anhelado. En mis manos estás, escrito para siempre. Te amo eternamente, quiero glorificarte. Ven, escucha mi voz. Deja de oír mentiras. No temas a mi luz y acepta quién eres, mi tesoro especial, mi perla de gran precio. Eres mi hijo amado, en quien yo me deleito. Ven, escucha mi voz. Deja de oír mentiras. No temas a mi luz y acepta quién eres, mi tesoro especial, mi perla de gran precio. Eres mi hijo amado, en quien yo me deleito. Bendiciones a todos.